Yo creo que se justifica hace rato la vacancia por incapacidad moral de Castillo, pero buscar cómo hago para evitarme los 87 votos, que la Constitución es lo que prevé y, digamos, y es lo que ha exigido el TC, ¿no? Y a ver si es que leyendo la literalidad de los artículos encuentro algún otro camino, es una cosa muy peligrosa. No podemos estar utilizando la Constitución así, tenemos que pensar en los precedentes que dejamos. Este es un tema que se va a decidir por los votos en el Congreso, así como la vacancia, y en este caso en particular, y lo vamos a conversar con ellos, se necesitan menos votos que en la que se necesitaría, por ejemplo, para una vacancia presidencial. Vamos a contar con la presencia de la politóloga Paula Tábara y del abogado y politólogo Javier Albán, a quienes les damos la bienvenida a esta edición de Comité de Domingo. ¿Cómo están, Javier, Paula? Muy buenas noches. Hola, Ale, buenas noches. Hola, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Empezamos con Javier para, digamos, continuar en el lado del análisis legal. Desde tu perspectiva y desde, digamos, la perspectiva constitucional, ¿coincides un poco con la posición que ya han defendido bastantes penalistas respecto a que en este caso se debería buscar una excepción al artículo 117 de la Constitución para evitar digamos, este resultado absurdo en el que el artículo 117, digamos, genera un resultado contrario al que debería o al cual era el espíritu que debería haber buscado? Yo coincido con la preocupación que probablemente motiva a muchos de ellos. Coincido con que es muy seria la denuncia, el fondo de la denuncia, pero no coincido con la interpretación. Me parece una interpretación equivocada y es una interpretación muy estirada. Y utilizar interpretaciones muy estiradas no es lo más adecuado, no es lo mejor, salvo que sea la única opción. No es verdad, no es cierto, es una interpretación equivocada el decir que el 117 te bloquea toda opción de perseguir al presidente y ya por ninguno de esos otros, no son necesariamente delitos los que permite el 117, son infracciones que, bueno, o sea, podrían ser delitos o infracciones constitucionales, en fin. Pero en todo caso, ese artículo, si bien te bloquea para que solamente lo puedes perseguir al presidente por esas alternativas, existe una válvula de escape en la Constitución, que es la vacancia por incapacidad moral permanente, que más allá de que muchos consideremos que no debería ser así, hoy ya han habido dos precedentes, ¿no? El de Vizcarra y el de Fujimori, no estoy hablando ni siquiera del BPK, en que se ha utilizado eso con el criterio de qué es lo que el Congreso considera como moral. Por supuesto que se tiene que discutir cuál es el criterio que se tendría que analizar, que utilizar para poder declarar la vacancia. No puede ser cualquier cosa. Pero que hoy que hoy no hayan los votos para la vacancia, no significa que la Constitución no prevé un camino para que, si es que es algo muy grave y que no está en el 117, haya otra posibilidad de buscarlo. Esa otra posibilidad hoy en día no debería ser así, debería emplearse el 117 idealmente y vacancia quedar para temas objetivos. Pero hoy en día hay un supuesto subjetivo en los artículos de vacancia. Ya se ha aplicado y el único problema es que requiere 87 votos. No requiere 87 votos porque al Congreso se le ocurrió, requiere 87 votos porque lo ha requerido el Tribunal Constitucional, así. Entonces, no es buscar esta otra interpretación. Además, hay una cosa que no estoy seguro si Roberto estaba considerando, porque, digamos, él dijo, claro, habría que interpretar este 117 para permitir que se le investigue al presidente. Pero hay otra estrategia paralela de algunas otras personas que lo que quieren no es que se termine la investigación, sino que una vez que se determine que el presidente sí está siendo investigado según el artículo 117, quieren activar el artículo 114 para decir que se le suspende al presidente en el ejercicio de sus funciones. Y entonces es una manera alternativa de sacar al presidente de la República. Yo creo que se justifica hace rato la vacancia por incapacidad moral de Castillo, pero buscar ¿cómo hago para evitarme los 87 votos? Que la Constitución es lo que prevé digamos, y es lo que ha exigido el TC, ¿no? Y a ver si es que leyendo la literalidad de los artículos encuentro algún otro camino. Es una cosa muy peligrosa. No podemos estar utilizando la Constitución así. Tenemos que pensar en los precedentes que dejamos. Además,
ya no en este caso por la interpretación, sino porque si se intentara este camino de la suspensión del presidente, la gente no es tonta, la gente va a darse cuenta de que el Congreso está, digamos, interpretando las leyes al filo para poder hacer algo que la gente probablemente no va a estar de acuerdo porque el Congreso es muy impopular. Entonces, estas cosas se tienen que hacer con inteligencia política, no solo con el criterio legal, sí que hay que, por supuesto, considerarlo y hay que defender la Constitución, pero también hay que pensar, oye, no hay que hacer cosas que vayan a victimizar la posición del presidente, porque hay una investigación muy seria que debería avanzar. Tampoco hay que hacer cosas que vayan a poner en riesgo nuestra institucionalidad, como tú lo señalabas antes en la otra conversación, y tampoco hay que dejar cosas que dejen precedentes peligrosos para el futuro, ¿no? Si cualquiera agarra la Constitución y buscando cómo la leo para sacarle la vuelta a lo que era la intención, porque la intención de la Constitución, nos guste o no, es ser protectora al presidente en un sistema presidencialista. Tenemos una Constitución que su error, uno de sus problemas es que es muy protectora al presidente. Entonces, no deberíamos simplemente confundir lo que quisiéramos que diga la Constitución con lo que dice. Una protección que, digamos, no es para nada eficiente si juzgamos, digamos, la historia reciente del país, ¿no? Pero vamos a regresar un poco al análisis legal contigo, Javier, pero quería yo conversar con Paula respecto a el hecho de que tenemos estos tres actores políticos, ¿no? El Poder Ejecutivo, representado en el presidente Pedro Castillo, ¿no? Convocando una conferencia de prensa con la prensa extranjera, ¿no? Victimizándose respecto a que entre los allanamientos había estado en la casa de su hermana, en la que estaba su madre, que estaba delicada de salud. Tenemos por un lado a un Congreso que creo que está actuando con bastante, hasta el momento, timidez en este caso y que está dejando más bien a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en un espacio de protagonismo, al menos en este capítulo de la presentación de la denuncia constitucional, con una fiscal de la Nación haciendo una conferencia de prensa, con, digamos, otros miembros del Ministerio Público detrás de ella, casi como, digamos, una imagen que tenemos más referenciada a cuando el presidente da un mensaje a la Nación con sus ministros detrás que a una fiscal de la Nación. ¿Cómo leemos, digamos, esta semana desde el punto de vista político? ¿En qué posición cierra cada uno de ellos? ¿Y qué crees que podría pasar o podría no pasar si es que el Congreso avanza en este camino de aprobar la denuncia constitucional, buscar la suspensión del presidente, en un contexto en el, como bien comentaba Javier, el Congreso es incluso más impopular que el mandatario? Yo creo, Alejandra, que estamos en un contexto en el que, a ver, es más una pelea de narrativas que realmente una pelea legal en el momento, en el momento exacto, quiero decir. Javier no me dejará mentir y seguramente lo tendrá mucho mejor calculado, pero esto no se va a resolver mañana, ni en 2 semanas, ni siquiera este año, ¿no? Entonces, este posicionamiento, esta cosa como de colocarnos a todos, por decirlo así, como con los pelos de punta, cuando en realidad esto no va a avanzar a esa velocidad, habla definitivamente de lo que viene y lo que este es el inicio como una más pelea de narrativas al respecto, y quién se queda entonces con el respaldo popular o quién pierde más popularidad en el camino, que un momento político en el que realmente vayan a ocurrir cosas. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo en momentos digo, mañana nada, no, o sea, ni pasado. Pasado tampoco. El próximo domingo seguramente tampoco. En un contexto en el cual el proceder es tan nuevo, distinto, y etcétera, que cuesta muchísimo de entender, ¿no? Yo confieso que llevo todos estos días consultando con todos los amigos abogados para tratar de entender cada parte. Imagínate para la ciudadanía en general que no le dedican tantas horas necesariamente a esto, ¿no? Entonces tienes una fiscal de la nación posicionada, tratando como de colocarse en un escenario mucho más político, que además eso deberíamos cuestionarlo un poco, porque el Poder Judicial no debería ser quien toma protagonismo en el escenario político. Pero es la realidad, es lo que ha sucedido esta semana, ¿no? Sí, pero yo creo que está directamente vinculado con un parlamento que no está capacitado para hacer ese tipo de análisis tampoco, ¿no? Es decir, un parlamento que
haya o no haya coordinado esto, le interese o no le interese, al final sabemos, ¿no? Que políticamente pues hay una vocación de vacancia y que por supuesto este mecanismo puede interesarles en tanto requiere bastantes menos votos, no es necesariamente un parlamento o un conjunto de parlamentarios que pueda salir a discutir el 117 y el 114 con total solvencia. Entonces, deja solo al aparato judicial porque también no estás tan en condiciones de salir en este marco. Probablemente están pensando más en las matemáticas porque no hay la capacidad de defenderlo. Y entonces, mejor me pongo de ladito. Imagínate que les pregunten respecto a estos temas tan específicos, pues probablemente ya no solamente quedarían mal desde estas posturas de una oposición responsable, pues, todo el tiempo vacadora o etcétera, como le quieran adjetivar, sino además desde la incapacidad de sostenerlo, ¿no? Y un ejecutivo que sí se está pudiendo utilizar esta lógica de victimización. Por supuesto, de nuevo yo digo, hay una parte que corresponde a lo judicial, pero todos deberíamos tener, todos los organismos públicos, algún nivel de tacto político. Claro, comenzar la mañana del día de la acusación constitucional con la madre del presidente siendo llevada, obviamente alimenta la narrativa contraria a la que en teoría quieres construir, ¿no? Que es la Entonces ahí... victimización, digamos, del presidente Pedro Castillo, y teníamos un comentario que nos decía, yo creo que, digamos, desde el Ejecutivo la apuesta va a ser, ¿no?, seguir la victimización, pero que ya los ciudadanos no le van a creer, ¿no? ¿Qué tan Yo creo sostenible es esa que narrativa? ¿Y quién tiene, crees tú, la narrativa que tenga más oxígeno, más combustible, más gasolina, que es lo que se necesita? lo que pasa es que allí, cuando decimos no va a creer, estamos autorreferenciando a quien está más dispuesto a pensar en el tema de corrupción solamente. Pero sí hay un conjunto de ciudadanos y ciudadanas que pueden percibirlo de otra manera. Y recordemos que el presidente, lo hemos dicho varias veces, no necesita que el 50+1 de la población le apoye. Necesita mantener un núcleo mínimo de respaldo ciudadano, mínimo, que pueda defenderle, que pueda acompañarle, que haga que de alguna manera, pues, si hubiese algo, salga un mínimo de movilización, un mínimo. No necesita, o sea, esto no es un plebiscito. Basta con, y como bien ha dicho Javier, además con un parlamento que está todavía peor visto. Entonces, lo único que necesito es mantener un poquito más de respaldo que aquellos que esta semana no han dicho nada. ¿No? El momentum político va a ser largo y va a ser, yo creo que va a ser durante los meses que vengan, o sea, esa pelea por la narrativa y por quién se queda con qué era verdad o qué no, o qué ¿Quién era, tiene la última palabra, digamos, ¿no? claro, quién es víctima, quién es el malo, quién es el bueno, digamos, mucho más presente eso que la discusión legal, porque la discusión legal tiene su complejidad. Y es interesante un poco lo que planteas, Paula, que sí, ¿no? Vivimos ya más o menos a un paso del ataque cardíaco constantemente en el Perú, ya nos deberían dar ansiolíticos como digamos, gratuitamente a todos para ayudarnos a superar la coyuntura, y estamos, digamos, en estos días posteriores a este hecho inédito, nuevamente un hecho inédito, difícil de procesar, tratando de entender. Recién habíamos entendido por qué que el presidente no, hasta el momento no se le había podido investigar, y ahora sí se le puede investigar, y ahora tenemos que pasar, digamos, al siguiente capítulo, ¿no? ¿Qué viene adelante, Javier? ¿Cuál sería, digamos, la línea de tiempo, entre comillas, normal de este nuevo capítulo que se inició el martes con la denuncia constitucional presentada ante el Congreso? Yo coincido mucho con Paula, no creo que mañana pase nada, ¿no? Ni tampoco la próxima semana necesariamente. No estoy seguro de qué es lo que vaya a hacer el Congreso, si va a decidir empujar esta interpretación del 117, si se lo va a dejar allí o va a intentar moverse por el 114. Al final, lamentablemente, para muchas de estas cosas, como ya se ha comentado, van a importar más los votos que la interpretación de fondo. Quienes nos importan estas cosas somos unos pesados de a cada rato estar hablando de la interpretación de fondo y el porqué de las cosas, porque
porque creo que es importante y es peligroso estar jugando digamos, con interpretaciones del filo de la ley para salir de casos como este, ¿no? Pero definitivamente es una cosa que va a demorar. Una acusación constitucional tiene varias etapas, como tú habías dicho. Entonces, incluso si el Congreso decide empujar la acusación en lo que sería una interpretación equivocada desde mi punto de vista y que más bien sería un error, no solo sería una interpretación inconstitucional, sino que sería un error político porque va a lograr lo contrario. Yo creo que va a lograr victimizar al presidente. Eso igual tomaría mucho tiempo y tomaría varias semanas para que pase la primera etapa, que se tiene que elaborar un informe en la subcomisión de acusaciones constitucionales, luego se tiene que pasar a la audiencia permanente, como has dicho, ahí son más tiempo, eh, van a ser varios meses, ¿no? Yo no sé si esto necesariamente se resuelva este año. Eh, por eso creo que es importante, digamos, que la ciudadanía... A ver, aquí hay dos actores que son, creo que muy importantes. El Congreso, y sobre todo la oposición, no tendría, me parece a mí, que estar buscando cuál es la interpretación constitucional que me saca de esto sin tener que sumar 87 votos, sino que tendría que estar haciendo es política. Es buscando esos 87 votos, haciendo política para explicarle a la gente que no esté convencida por qué es tan grave lo que está ocurriendo desde el Ejecutivo, ofrecer un plan alternativo, por ejemplo, que la vacancia por incapacidad moral pueda venir con adelanto de elecciones, no sé, ofrecer una alternativa, ¿no? Ofrecer un camino. Tendría que trabajar políticamente el Congreso y no lo está haciendo de esa forma, simplemente está buscando pensando como que el pueblo no importa, la gente no importa, yo voy a buscar la salida, la lectura que más me convenga para que ya, esto lo empujo. Ese es un actor que debería estar actuando y no está actuando. El otro actor es la ciudadanía, ¿no? Deberíamos cada vez involucrarnos más en estas cosas, en interesarnos en discutirlo. Es bien difícil, hay una coyuntura que nos tiene distraídos también en otros problemas más inmediatos a mucha gente, pero eh, finalmente la democracia también va a depender un poco de eso, ¿no? Si asumimos nuestro rol, seguimos teniendo estos debates que son muy productivos, ¿no? Seguir conversando esto como ciudadanía y que cada quien se vaya formando su propia opinión, creo que es muy importante. Eventualmente, que sería ideal que también la ciudadanía salga a manifestarse, ¿no? Pero bueno, eso tampoco está pasando. Sí, y digamos, está en el recuerdo de todos, ¿no? Las protestas, los resultados terribles, ¿no? De los muertos que hemos tenido que lamentar en las protestas contra el Manuel Merino, pero vemos todavía a la ciudadanía no sumándose, digamos, bueno, porque estamos todos tratando de entender qué creo que es lo que está sucediendo o qué es lo que podría pasar. ¿Ves tú, Paula, tienes esa misma lectura respecto a que el Congreso no está, digamos, tratando de leer la calle, no está tratando de manejar lo que podría ser la percepción de sus decisiones y más bien solamente pensando en esta matemática de cuál es la solución que requiere menos negociación política entre las bancadas, menos votos y por lo tanto que me da este resultado lo más rápido posible? ¿Y sientes tú o en qué escenario crees tú que se daría una, digamos, presencia en las calles de la ciudadanía en este caso? Yo voy a sonar bien doña Pésima, pero cuando desde el 28 de julio del año pasado el Congreso se ha interesado en leer la calle. Uh-huh. O sea, digamos, creo que por agrio que suene, claramente lo que hemos visto todos estos meses, al menos en estos temas que tienen que ver con el rol de control y fiscalización del Ejecutivo y la relación con el Ejecutivo, el Congreso ha estado siempre mucho más plantado frente a sus intereses particularísimos, ¿no? Salía del gobierno, dicha desde antes incluso que el gobierno asumiera, pero quedándose ellos, ¿no? Esa ha sido la jugada permanente, ese ha sido el debate y la discusión permanente, mucho más que, mira, ni siquiera ya si leen, si la gente quiere o no quiere nuevas elecciones, etcétera, tendrían que mínimamente estar leyendo que tienen una aprobación terrible, ¿no? Y que lo que tienen es una tarea de legitimarse. Y por supuesto, con estas acciones en las cuales busco menos votos, me mantengo en silencio, no hago política, como decía Javier, ¿no? Yo he dicho varias veces, oye, ¿qué hacen los congresistas en su semana de representación? No deberían estar en todo caso
si realmente creen a profundidad que este gobierno no da más y etcétera, visitando sus regiones para construir un discurso alrededor de eso, pero no sabemos qué hacen. No, la ciudadanía no les respalda, no tenemos ninguna información, no han hecho nada por construirse una legitimidad. Entonces, claro, estamos frente a actores, sí, pues, que lo que están buscando es lo que les convenga más en suma de votos, olvidando, Javier lo ha dicho desde lo legal, olvidando que crean precedente. Pero yo creo que además uno podría decir, no podemos estar explotando bombas atómicas cada 3 minutos, como si eso no dejara huellas a la larga, ¿no? Ya abrimos un como si no panorama, la quitara vacancia. sensibilidad también, ¿no? Porque, digamos, nos acostumbramos al estar viviendo constantemente en el escándalo y al Exacto. final nos preguntamos por qué la gente no protesta y es porque, bueno, nos hemos A eso, acostumbrado a esto de estar viviendo al filo del balcón, exactamente. ¿no? Y ahí está, creo, parte de la respuesta a la segunda pregunta que me hacías. Oye, ¿la gente va a salir? Bueno, si lo que yo percibo, o sea, si lo que percibo como ciudadano o ciudadana es que los actores políticos, nuevos, antiguos, todos están de acuerdo en ese tipo de jugada, ¿qué expectativa tengo de lo que puedo conseguir en la calle? ¿No? Ya, si no me gusta el presidente, gritaré, sáquenlo, sáquenlo, los congresistas se encargarán, más o menos que eso podría pensar. Y no tengo una expectativa de que algo vaya a ser mejor, porque como bien has mencionado también, el último precedente fueron las muertes de Inti Bryan, o sea, un conjunto de acciones pensando en que la situación iba a ser mejor, y un año después estamos igual o peor. Entonces, sin una perspectiva real de que ese debate, esta discusión tenga un objetivo final que mejore no solamente la calidad de la política, porque eso me puede parecer abstracto como ciudadana, sino la calidad de la representación, de la forma en que se gestione el Estado, de que eso vaya a repercutir en cómo la política pública funciona hacia mí, ya, digamos, los primeros, en el que se vayan todos los primeros en irnos hemos sido los ciudadanos, porque estás cansado de tener que estar jugando siempre con estos mismos actores. Y Javier, para, digamos, en ánimo pedagógico, ¿no? Para entender este otro camino, ¿no? Hemos hablado de que ahorita el Congreso tiene que decidir si avanza en el proceso que seguiría normalmente una denuncia constitucional y que es el proceso que va a seguir en el caso, la misma denuncia en el caso de Juan Silva y de Heiner Alvarado, ¿no? Que el Congreso finalmente pase sus comisiones de acusaciones constitucionales, comisión permanente, pleno, y si se aprueban esas instancias, vuelve al Ministerio Público para que avance el siguiente paso de la investigación. Este camino de la suspensión, ¿de dónde viene? ¿En qué se fundamenta? ¿Qué se necesitaría justificar para que se dé y por qué existe? No te escucho, creo que estás con el micrófono apagado, Javier. Sí, me apagué el micrófono. A ver, la suspensión es el artículo siguiente al artículo de la vacancia, ¿no? Y la idea es que hay momentos en los que el presidente está incapacitado temporalmente, ¿no? Y entonces cuando está incapacitado temporalmente o cuando está investigado por la Fiscalía en el marco del artículo 117, en teoría ahí se puede suspender al presidente. Eso no lo hemos hecho con esta Constitución y por eso de nuevo entra a la discusión de cuál es el requisito que se tendría que cumplir, etc. Pero lo que definitivamente se necesitaría para el 114 es interpretar que estás investigando al presidente en el marco del 117. Entonces, tendrías que antes hacer esta interpretación del 117 que sí te permite investigarlo por corrupción. Yo creo que esa interpretación es equivocada porque no se necesita llegar al 117, puedes ir por la vacancia, que es otro camino. El tema es que lo que se haría es que se activa la investigación contra Castillo por el 117 y ese es el segundo inciso del artículo 114 que te permitiría, con un voto menor a 87, me parece que son 67, pero en todo caso es menos, suspender al presidente en el ejercicio de sus funciones. Y además, como es temporal, mientras dure la investigación, no necesariamente hay una necesidad de llamar a elecciones
Entonces eso se está especulando, ¿no? Y claro, es de nuevo agarrar partes, leer la Constitución de forma maliciosa, ¿no? ¿Cómo hago para yo a lograr lo que yo quiero, sin importarme cuáles han sido los debates constitucionales previos, qué se discutió en la comisión, en el Congreso Constituyente, qué han venido discutiendo los constitucionalistas? No me importa eso. Casi siempre el criterio que vemos es mi objetivo, primero lo trazo y después busco cómo la literalidad de los artículos me puede permitir. ¿Qué fue lo que sucedió con la vacancia por incapacidad moral permanente? En el caso de Vizcarra, sí. En el caso de Vizcarra, sí. Yo creo que la vacancia por incapacidad moral permanente no se puede usar arbitrariamente tampoco. No es que tú puedes hacerlo por lo que te da la gana. De hecho, si leen a Torres y Torres Lara, que no es ningún caviar, él le preocupaba mucho eso en el Congreso Constituyente, está en el tomo 2, lo pueden buscar, y él decía que se tenía que usar responsablemente o una cosa muy, muy excepcional, ¿no? Pero en el caso de Vizcarra no les interesó eso y dijeron, sí, no, los votos, no, así, no justificaron. Y entonces, ese es el problema, pues, ¿no? Cuando la Constitución es tu excusa y no es tu instrumento para utilizar, o sea, no estás tratando de utilizarlo de la forma más honesta, sino que estás buscando cuál es la forma de lograr lo que yo quiero con este instrumento de acá, que si no me está estorbando, ¿no? Cuando la Constitución te estorba, cuando tú sientes que la Constitución te estorba, tus ánimos probablemente no son los más democráticos en ese momento. Así que deberías... El problema, digamos, que los incentivos en nuestro sistema político son para tratar de encontrar estos recovecos, ¿no? de la Constitución. Exacto. Para lograr estos objetivos, como decía Paula, son bastante, digamos, egoístas y que creo que ya ni siquiera, como nos ha comentado alguna vez Martín Hidalgo, siguen objetivos de partidos, sino ya objetivos de personas en particular, ¿no? Y yo quería para terminar que hagamos un ejercicio de mirar hacia el futuro, digamos, y planteemos si es que lo podemos hacer como que un escenario optimista con, digamos, las piezas del ajedrez como están puestas en este momento en el tablero y un escenario pesimista y cómo podríamos evitar este último, ¿no? No sé si, Paula, podemos empezar contigo. Lo que pasa es que a mí me parece ahora mismo, como digo que faltan tantos meses y queda tanta narrativa por construir, es bien complicado hacer un escenario qué es lo que va a pasar, ¿no? O tener, lamentablemente en nuestro país es difícil tener predictibilidad porque nuestros actores no la dan, ¿no? No son lo suficientemente serios y responsables como para darnos esa predictibilidad. Y nuestro sistema político y nuestras leyes tampoco, porque vamos cambiando las reglas de juego dependiendo porque las torturamos para que más o menos hagan lo que nos da la gana, ¿no? Lo que yo sí creo que se puede avisorar, como decía, en los próximos meses es una constante de pelea de narrativas sobre lo que hay, ¿no? Y como hemos visto en estos meses, o como nos hemos ido enterando, porque verlo no lo vemos, probablemente un conjunto de micronegociaciones. Es decir, si de un lado hay un intento por necesitar la menor cantidad de votos posibles, esto implica que del otro lado, así como hubo en un momento un conjunto de negociaciones para garantizarse los 44 parlamentarios que bloquearan cualquier intento de vacancia, pues quizás nos vayamos enterando, ¿no? Porque eso no lo vemos públicamente, de micronegociaciones para tratar de bloquear incluso esos votos menores que se necesitan ahora. Eso sí creo se puede decir de lo que viene en este futuro de corto, mediano plazo, hasta que llegue el momento pues, de discutir el asunto, ¿no? Y que pone las cartas nuevamente en manos de congresistas en particular e intereses particulares personales. Intereses particulares. Yo ahí aconsejaré mirar con mucho ojo la discusión sobre presupuesto público que se venga ahora en las próximas semanas, porque es en la discusión de presupuesto público donde y en el anexo 5, donde se eligen los proyectos que van a entrar, eligen los proyectos de composición, donde uno ve realmente donde uno puede percibir
buena parte de ese tipo de negociaciones, ¿no? Y este es Este el año, mes en el que se como tienen que dar nunca he esas habido oportunidad negociaciones de porque hay que propuesta, aprobar el presupuesto antes de fin de mes. Javier. efectivamente. Eh, yo creo, yo soy en general en el mediano plazo optimista, porque hay que recordar que hemos estado peor como país y hemos mejorado, hemos salido de situaciones peores y hemos seguido creciendo. Entonces yo creo que vamos a seguir creciendo y vamos a mejorar. Ahora, ¿cuánto tiempo pase para eso? Eso sí, no estoy seguro porque la historia avanza en cámara lenta. Y un escenario pesimista para mí es caer en una autocracia de nuevo. Yo no creo que eso sea un escenario tan lejano, tan difícil. No tienen que, digamos, hoy en día las democracias mueren desde adentro. No es que van a llegar tanques un día y nos vamos a dar cuenta que de la noche a la mañana estamos en una dictadura. Va a ser poco a poco. Y ese es el peor escenario para mí. Un escenario de degradación paulatina hasta ese momento, hasta ya estar claramente en una autocracia. Y más bien un escenario optimista sería uno con la ciudadanía que se dé cuenta de esto, ¿no? De que estamos en un momento muy, muy complicado y que se active más, empiecen a que deje de ser incómodo discutir estos temas con tus amigos, con tu familia, se tiene que hablar, se tiene que sentar postura, tenemos que aprender a discutir más públicamente con respeto también de las posiciones de las otras personas, ¿no? Entendiendo o sea, podemos estar equivocados alguna vez, y también tendrían que aparecer en este escenario optimista nuevos líderes y sobre todo nuevos partidos políticos, ¿no? O sea, se inscribirían por lo menos unos cuantos nuevos partidos y aparecerían algunos nuevos líderes, que creo que eso podría ayudar a encauzar un sentimiento democrático. Ahorita la gente, sí hay una mayoría que está a favor del adelanto de elecciones generales, pero yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Paula, de que claro, ¿para qué vas a salir a la calle si ese no es el escenario que te están prometiendo? No es lo más verosímil, ¿no? Lo que más parece que va a querer hacer ahora el Congreso es que si tiene la oportunidad va a capturar el Ejecutivo y se va a quedar ahí. Entonces, si ese es tu miedo y a ti no te gusta el Ejecutivo, pero peor el Congreso, entonces no vas a salir a la calle. El Congreso tendría que plantear una alternativa. Mientras no lo haga, va a ser más difícil que eso pase. Y bueno, como decía, pueden surgir nuevos líderes, pero nuevamente en este lado el optimismo y el pesimismo puede ser o para bien o para mucho mal, ¿no? Sí, sí, Y tienes digamos, razón. en esa brújula entre democracia y no democracia, inclinarnos hacia algún otro lado de la Y balanza, ¿no? lamentablemente estamos en un contexto en el cual los incentivos para nuevos liderazgos son muy perversos. Entonces, así, o sea, a mí ¿por qué cuesta ser positivo? Estoy totalmente de acuerdo con eso. Necesitamos nuevos liderazgos, nuevas organizaciones políticas que tengan más ánimo de bienestar, que logren generar expectativa. Pero claro, todos los incentivos están puestos para que cualquier liderazgo sea un liderazgo de este mismo tipo o que caiga rápidamente en este mismo tipo de actuación. Y entonces cuesta ver un panorama en el cual incluso si hubiese un adelanto de elecciones, algo cambie a profundidad, ¿no? Que no significa que no pueda pasar en algún momento, pero creo que allí la expectativa de transformación, lamentablemente, mientras este sea el tipo de política que hacemos y esto sean las posibilidades de los partidos políticos pudiendo Y jugar como estemos quieren nadando las en la primarias, por desesperanza, ¿no? ejemplo, ¿no? O sea, pudiendo suspender las primarias cada vez que quieren, pues va a estar un poco complicado que podamos realmente encontrar espacios para ese tipo de liderazgo, ¿no? Perfecto, les agradecemos muchísimo a ambos. Este es un tema que recién estamos empezando a debatir, que vamos a darle varias vueltas, interpretaciones, van a ser múltiples, pero creo que hemos llegado a definir al menos algunos conceptos útiles para que cada uno de nosotros pueda ir formándose una opinión y navegando lo que van a ser seguramente mares bastante turbulentos en los próximos meses. Muchísimas gracias al abogado politólogo Javier Albán y a la politóloga Paula Tabra. Muchísimas gracias a los dos.